Hola, veganos y come hierbas. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Reddy. Hoy os traemos a la diosa de la agricultura, Demeter. Su papá se la comió. Su hermanito la salvó. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Bueno, muy buenas noches, otra vez en línea, les saluda Eduardo Cortés y pronto introduciré a la magíster Erika Solís con un tema interesante que parece que está ahorita en boca de muchas personas, que tiene que ver con la violencia política, y es un tema que ha llegado a la cultura popular, a la conversación diaria de los costarricenses, traído específicamente por el presidente Carlos Alvarado el día de ayer. Hacer una aclaración: si bien este tema que vamos a hablar ha sido mencionado por el presidente de la República, lo cierto es que cuando yo le hago la solicitud a la licenciada Solís, que por su apretada agenda pues no había podido acompañarme, lo hago con relación a unas publicaciones que hace un señor que ostenta el carnet profesional 2398 de periodista, y que tiene una página que se llama Encuentro Municipal, que acostumbra utilizar titulares como el que voy a leer a continuación. A la divorciada Margot Montero la mandaron para la casa. En este caso refiriéndose a una persona de elección popular del cantón de Orotina. Entonces, cuando vi este título, y en especial uno que salió sobre la alcaldesa de Upala, fue que le había pedido a la licenciada Solís, quien es a la persona que le consulto cuando tengo dudas sobre asuntos de derecho de familia. De paso, les recomiendo que sigan la página de ella, Ley y Familia, ¿verdad, licenciada? ¿Es así? No estoy cometiendo error. Sí, o igual licenciada Erika Solís, segura. Muchas gracias. Le pedí que me ayudara con este tema porque me parecía sumamente aberrante que una persona que se dice profesional se refiera a las mujeres como divorciada o a la viuda o términos similares. Insisto, si bien el tema fue ayer abordado por el presidente Carlos Alvarado en un video que anda circulando en Twitter y en Facebook, lo cierto es que este es el origen de este coloquio. Con ustedes, la licenciada Erika Solís, especialista en Derecho de Familia, abogada, miembro de la Asociación Nacional Internacional de Derecho de Costa Rica. Pronto, Dios mediante, espero ver algunas publicaciones de ella en las librerías jurídicas también. Conferencista a nivel del Colegio de Abogados. Ha ayudado a organizar eventos de derecho no solamente de familia, sino además de otros. Así que muy buenas noches, licenciada, y muchas gracias por sacar un ratito para conversar con este servidor. No, gracias a vos por la invitación. Realmente yo te voy a decir dónde nace esta conversación de nosotros. No fue con esa disque o pseudo noticia, sino fue con un caso que me compartiste y que pude dar pues un poco de mi criterio sobre una funcionaria municipal, creo que si no recuerdo fue el año pasado, y que quedamos de hablar sobre política de género, ¿verdad? Y después sale esta noticia, bueno, pseudo noticia, a venir a fomentar todavía la idea de que teníamos que hacer una charla sobre el tema. De verdad, muchas gracias por la invitación, gracias a todos los que nos ven. Y antes de iniciar con el tema de fondo, creo que es siempre importante detallar qué es la violencia política por razones de género. Aquí hay algo muy importante, no es una charla feminista, no es una charla en pro de las mujeres, como muchas personas
nos critican, ¿verdad? De que ahora como está en auge el tema, no es algo que venimos a hablar sobre lo que dijo el presidente de ayer. Yo creo que ya don Edward y la licenciada Aura se refirieron al puesto de la señora primera dama, creo, muy bien realizado ayer. Entonces esto no es solo sobre la noticia que ahora está en boca de todo el mundo. La violencia abarca tanto las acciones o omisiones, tanto es culpable, y creo que Edward y yo lo hemos hablado en otras ocasiones, el que hace la conducta como el que la omite o el que la calla, ¿verdad? Porque aquí bien es sabido que la violencia por razones de género, la violencia política, no solo es culpable la persona que la está realizando de esa conducta, sino todos aquellos funcionarios que saben lo que está sucediendo y que aún así callan por cuestiones de mantener su puesto o la confianza de esa persona que es el jefe, ¿verdad? En este caso. Se basan por razones de género dados en el ejercicio de los derechos políticos o electorales. El fin es de despreciar, discriminar, menoscabar o anular tanto el reconocimiento como el goce y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esa es, por lo menos a mi criterio, una de las formas más fáciles de explicar qué es violencia política, ¿verdad? Hoy leí un post de, no sé si es una licenciada, que decía que la violencia política contra las mujeres existe, depende de la trinchera en la que se esté. Y es cierto. Ahora, y lo comentábamos antes de entrar aquí al Facebook Live, don Edward y yo, era que como ahora está en auge, ahora todo el mundo va a hablar sobre política, violencia política por razones de género, por lo que le está sucediendo a la primera dama. Y no se vale que don Carlos, con todo el respeto, ¿verdad? Don Carlos Alvarado, venga a hablar de algo que es sabido por todos los que se dedican al ámbito de la política y por todas. Ya yo he tenido el honor realmente de compartir con don Edward muchos de sus viajes laborales que ha realizado en función de su trabajo como asesor municipal y todo lo que ya viajes. Y he visto la realidad que viven las funcionarias públicas. ¿Me oyes, Edward? Sí, yo te oyo, te entrecortas un poco, Okay. pero Ok. Y recuerdo uno que me impactó muchísimo, y Edward, tal vez si nos recordás un poquito, era de la funcionaria que había sido electa, era vicealcaldesa, si no me equivoco, o no, superintendente, que había sido electa, era la que estaba después del puesto de alcalde, y ella no tenía oficina, hacía todas las funciones secretariales. Él le decía a ella que vaya y contestara a los correos, que esa era la única función que ella tenía, a pesar de que su puesto había sido dado electoralmente, y tenía funciones específicas que eran las que tenía que realizar, más el alcalde decía de que ella no estaba para esto y la tenía ella más bien en la recepción, que cosa que no es malo, todos los puestos son totalmente respetables. El problema es que esa no era su función. sí, tal vez ahí, Erika, uh-huh, para poner a la gente en uh-huh, perspectiva, estamos hablando de quien fuese la vicealcaldesa del Cantón de León Cortés. uh-huh. Ahí mi querida amiga Lenny, las órdenes que el señor alcalde, que fue reelecto, por cierto, utilizaba eran que pues que ella para lo que podía servir era para leer el correo. De hecho, recuerdo que en ese tiempo don Albino Vargas sacó un tuit de esos incendiarios en donde hacía referencia a las condiciones laborales en las cuales se tenía a la funcionaria. Te cuento que sobre ese tema ganamos un amparo electoral, pero eso es lo vacilón del derecho y lo bonito de quien cuenta la historia, ¿verdad? Yo podría subir el amparo electoral y decir que el Tribunal Supremo de Elecciones determinó que había violación a los derechos políticos de mi representada. Pero te cuento que en el consejo, el señor alcalde, y así está escrito en las actas, se vanaglorió y dijo,
vieron que si acaso lo que tengo que pagar son 250,000 colones. Entonces, este asunto de la violencia política, como vos muy bien lo decís, está ahorita de moda porque lo trajo a la palestra don Carlos Alvarado. Pero si ustedes quieren ver violencia política, y lo voy a decir así, vean cuando un alcalde selecciona a una mujer, y por eso siempre he estado en contra de las cuotas, por el solo hecho de ser mujer, para que sea la primera vicealcaldesa. Y una vez elegido alcalde, se olvida por completo de aquella persona que le acompañó para llegar al poder, fue votada popularmente y la tratan como que si no existiera. Y esto es una realidad que se vive en Costa Rica. No hace 2 días que don Carlos Alvarado hizo la denuncia, sino desde hace mucho tiempo. Eduardo, es que el problema aquí es cuando queremos llenar puestos, porque la ley no lo exige. O sea, no exige que haya, y evidentemente lo hace, porque si no, no estuviéramos ejerciendo ningún puesto político, ¿verdad? Lo hace porque es una obligación, no porque la gente o este tipo de personas nos vean como elementos indispensables para sus campañas o para sus puestos, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces y lo hemos comentado en otras charlas y en otros grupos donde cuando se hacen charlas de todos los ámbitos, pero hablo en mi ámbito a nivel de derecho legal, vemos panelistas solo de hombres. Y vuelvo a repetir, no se trata de que esto sea un tema feminista y verdad y somos cercenadoras de penes ni nada de eso, ¿verdad? Porque eso no es el tema, sino es la realidad. Yo siempre digo, ok, llaman a panelistas de hombres. ¿Realmente nos han llamado? O sea, porque considero que habemos muchísimas mujeres profesionales. Sé que hay otro grupo que sí llama a las mujeres para poder participar y muchas de ellas se niegan o dicen que no pueden por sus agendas y todo lo demás, pero habría que ver cuál es la realidad, porque vemos en temas, no sé, veamos al colegio de abogados, otras, o sea, y vemos que la gran mayoría son panelistas hombres y qué pasa con las mujeres que sí hay profesionales, habemos muchísimas que ni siquiera se nos toma en cuenta, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, no se vale que don Carlos ahora venga a tomar esto, que a pesar de que no se vale, pues bueno, qué bueno que lo tira a la mesa, ¿verdad? Y podamos discutir sobre el tema, pero esto es algo que vivimos cientos y cientos de mujeres en el ámbito laboral, político, familiar y todas los demás ámbitos como mujeres. Como decía, para preguntarte, es que me gustó mucho. ¿Podríamos decir entonces que desde algunas alcaldías se ve a la mujer como un objeto necesario para conseguir un fin? Claro, para llenar una plaza. Lo cual significaría que el artículo 33 constitucional de no actos contra la dignidad, de la igualdad ante la ley, los derechos políticos del 21, creo, 27 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, para las mujeres en Costa Rica resulta mucho más fácil disfrutar de esos derechos, según lo que vos me estás diciendo. Y no solo constitucionalmente, sino convencionalmente. Parece que para muchos profesionales las convenciones tampoco existen, ¿verdad? Costa Rica ha ratificado pues todas las convenciones que dan derechos humanos y entre ellas la Belén do Pará o la CEDAW, que son nos consagra, ¿verdad? La Belén do Pará consagra el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, a no ser discriminada en el ámbito público ni privado, a que podamos gozar todos los derechos que nos otorga el Estado. Entonces, no solo constitucionalmente, sino convencionalmente, a estas personas se les olvida que nosotros somos partícipes de todos los ámbitos políticos y se nos toma como eso, lleguemos a un este es el objetivo para llegar, pero como decís vos, cuando yo ya soy alcalde, se olvidó quién estuvo ahí. Y eso es una realidad. Yo sé que vos lo vivís más en el ámbito que vos te dedicas que al que yo puedo ver, ¿verdad? Es interesante porque
Entonces, y eso me permite remontarme, y nada más tocando por encima de don Carlos Alvarado, hoy Twitter se inunda de aquel spot publicitario de dos personas con grandes orejas manejando como que si fuese una marioneta a alguien que asimilaba a ser doña Laura Chinchilla, que en aquel momento era candidata a la presidencia de este país, y ahí el Claro. PAC, no, Y el que PAC no se él acordó de la violencia de género. Exactamente. Por eso me pareció muy acertado lo que creo que fue una colega que dijo de que la violencia depende, o la violencia política depende de la trinchera donde se esté jugando. Porque si es la mía y me toca, voy a reclamar, pero si es otra trinchera, ¿para qué voy a hacer yo defensa a lo que no me va a afectar? Y es que ese es el problema. La ley establece que, o el concepto de violencia política es tanto el que acciona como el que calla, que era con lo que había empezado yo desde un inicio, ¿verdad? En el 2017, si no me equivoco, hubo para reafirmar. Para centrarme en él. Ok. Dime. Me estás diciendo entonces, por ejemplo, que podríamos estar ante un Estado que ejerce violencia contra la mujer por su inacción, tanto legislativa y en el Ejecutivo, para asegurar que las mujeres disfruten de sus derechos políticos sin ningún tipo de violencia. Vea, ahora vos hablaste del amparo electoral que le realizaste a la vicealcalde. Con vos lo he comentado, no hay aquí una ley específica para lo que es violencia política por género. Lo que hacen los tribunales y hasta el mismo, el juzgado y hasta el mismo tribunal de elecciones es pelear, porque se nos dice, bueno, Ok, Erika, yo creo que estás con problemas de conexión. Mientras la licenciada Solís repara los problemas, vamos a hacer la siguiente acotación. Nuestro país es firmante de la Convención Belén do Pará, en donde se establece que no debe haber violencia contra la mujer. Hay un tema interesante y por eso me encantó este tema, y el tema tiene su razón de ser en lo siguiente. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, siempre nos vamos a imaginar al tipo golpeándola, a alguien agrediéndola, pero la violencia, y en este caso la violencia política, lo que abarca son las acciones o las omisiones en razón de género para el ejercicio de los derechos políticos. Y en ese caso, la licenciada nos está comentando, pues que nuestro país no tiene legislación al respecto. Le escuchamos, licenciada. Ok, sí, perdón, ahí que hubo un desconecte. No hay una ley específica, más sí las convenciones, ¿verdad? Como repetí anteriormente, ¿verdad? Que son las que nos sirven para este tipo de situaciones, pero lo que hacen los tribunales y los juzgados es pelotearse, ¿verdad? No sabemos si es un amparo electoral, a veces no se sabe si es el juzgado de trabajo, si vamos a una comisión de género, o sea, ¿qué hacemos? O sea, obviamente están los profesionales como vos que saben exactamente dónde recurrir, pero muchas veces los mismos jueces se pelotean, o sea, no sabemos si ir a la sala constitucional. ¿Dónde pongo yo esa denuncia para poder decir que hay violencia política, verdad? Porque entonces un juzgado nos dice, no, esto no le corresponde a esta instancia, le corresponde al ámbito laboral. Y lo hemos hablado muchas veces, de que eso no es en el ámbito laboral, por lo menos las situaciones en las que hemos vos y yo conversado, ¿verdad? Porque hay una discriminación latente, vista, o sea, hay alcaldes, y no solo me refiero al ámbito municipal, pero es en el cual más se ha evidenciado, donde hacen sus publicaciones en las redes sociales. O sea, no solo
el hecho de la situación que vive la persona ahí dentro de su municipio, sino lo que se deja decir en redes sociales, poniendo entredicho el hecho de ser esta pues mujer, ¿verdad? La noticia que vos iniciaste, con la que vos iniciaste, pues totalmente indignada, indignante la situación, porque primero, si vos ves esa página, no es el primer post que hace este pseudo periodista, ¿verdad? La página está certificada por el Colegio de Periodistas para como medio, medio pequeño de pueblo, para poder hacer la información, se me olvidó la palabra, pero hubo una publicación de ellos mismos donde se hablaba sobre la viuda Patricia Mora. O sea, se nos discrimina por nuestro estado civil, si somos casadas, si somos divorciadas. Se nos dice muchas veces, no recuerdo cuál fue una persona política que dijo que muchas de las funcionarias del Poder Judicial tenemos o han tenido puestos ahí por pago de favores sexuales. O sea, y lo dijo abiertamente a todos los medios de comunicación. Y eso no es cierto. O sea, se nos dice, mira, ¿qué puesto el que vos tenés, que te acostaste con tu jefe? O no te dice cuántas maestrías hiciste, o cuáles son tus atestados, o cuánto tiempo has sacrificado en tus estudios para lograr el puesto que tienes, ¿verdad? Porque era lo que hemos hablado vos y yo, y sé que muchas veces hemos tenido encontronazos y discrepancias por puntos. Y no es pobrecita la mujer, no, es que para lograr lo mismo que vos has logrado, yo tengo que haber andado 3 veces ese camino para llegar a ese puesto, y con los mismos o más atestados que el tuyo. Entonces, o sea, y parece que lo que dicen las convenciones internacionales de que el Estado debe procurar hacer políticas para la no discriminación en estos casos, se quedan de lado. En el 2017 se presentó un proyecto de ley, el 20.380, que era la ley contra el acoso y la violencia política contra las mujeres, y está ahí. O sea, ahora, si no me equivoco, para el 26 de agosto ya tiene su vencimiento, y jamás en esta época visualizo que la Asamblea Legislativa entre a referirse sobre el tema o a votar sobre el proyecto de ley, excepto que ahora que en este tema que da de qué hablar don Carlos Alvarado, pues se vuelva a traer al plenario, ¿verdad? Sí, ahí es importante. Vos sabés que yo soy muy alérgico a que se anden haciendo leyes particulares para cada cosa. Yo lo tengo muy claro. La Constitución dice que todos somos iguales. La Convención o el Pacto de San José dice que todos somos iguales. Y el Pacto de San José dice que todos tenemos derecho a ejercer nuestros derechos políticos libremente y sin obstáculos. Me parece que invocando esos 3 artículos, uno constitucional, 2 convencionales, es más que claro que cualquier acción u omisión en contra de una persona, específicamente en este caso de una mujer, para impedirle su desarrollo en cuanto a los derechos políticos, es perseguible y es sancionable. Y vamos a ver, yo sigo creyendo, según lo que me estás diciendo, veo una inacción por parte del gobierno y veo una inacción por parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo, porque firmamos la Convención Belén do Pará hace de años, pero este tipo de violencia como que no genera titulares. Y esta es la pregunta que te quiero hacer, porque es tu campo, ves casos de violencia. ¿Será que no nos interesa tanto el tema porque como no hay sangre no vende? Totalmente. Y es que, o vos dijiste ahora, yo también no soy partidaria de que haya leyes para todo en específico. Creo que más bien sobran, y aquí con las leyes que hay es más que suficiente, pero necesitamos una ley, o tuvimos que tener una ley para que hubiese paridad de género.
Si no, no nos ven en ámbitos políticos. O sea, tuvo alguien que venir a decirnos, mire, no, o sea, aquí por cada tantos hombres, tantas mujeres. Entonces, ahí tiene que haber algo que nos lo diga, porque si no pasan estas cosas, cumplimos que hace más que 70 años del voto de la mujer, el primer voto costarricense que tuvimos las mujeres, y vean lo que estamos ahora, o sea, se nos sigue discriminando por ser divorciadas. Entonces, ¿cómo avanzamos? O sea, ¿cómo avanzamos si no hay algo que lleguen a... ¿Qué es más fácil para decir? Y no digo hombres y mujeres en general. Es decir, es que esto es un movimiento feminista, esto aquí todas las mujeres vienen a... No, es que ¿cómo hacemos la lucha? O sea, ¿cómo hacemos de que, o sea, que se nos respeten? Lo que yo no estoy pidiendo, no estoy pidiendo más derechos que vos, estoy pidiendo los mismos derechos que vos tenés a tener, que si yo soy funcionaria pública o si quiero ejercer un puesto político, no se me condene por el simple hecho de ser mujer. Un día de estos publiqué en mi página, hice un post sobre los asesinatos y en específico a la chica que mataron en el hotel, a la anestesióloga. Y dije, o sea, se nos mata solo por el simple hecho de ser mujer, se nos condena por el simplemente hecho de ser, y puedes ver todos los posts de eso, lo publicó una página, el abogado del pueblo, y cayeron como de verdad, como si la gente estuviera a la defensiva, de decir, no, es que ustedes las feminazis, ustedes, o sea, creen que esto es una cuestión de un grupo específico, y no, esto nos concierne a todas las mujeres. Eso es un tema real, o sea, que se debe llevar a la mesa, que se debe discutir, o sea, que se le debe de decir a las mujeres cómo es que ustedes se desarrollan en su puesto, qué es lo que ustedes, y no es de sentir, sino qué es lo que está pasando, porque si a mí o el pueblo me elige para tener un puesto, por ejemplo, municipal, y que a mi alcalde me diga, vea, es que usted vaya, tráigame café y contésteme correos porque es para lo único que usted sirve, y yo con todos mis estudios y fue de elección popular, o sea, ¿qué se me está discriminando? Se lo hubiera dicho a un hombre, o sea, ahí queda como la pregunta, o sea, se lo hubiera dicho a otro colega, o me lo dice a mí porque se dice que las mujeres somos las que servimos el café y las que servimos de secretarias y todo lo demás. O sea, ¿cuál es la cuestión? Eso lo vivimos todas las mujeres en todos los ámbitos y mucho más en el político, porque al privado yo voy, hago una denuncia y al final tal vez renuncio al puesto, pero políticamente se me va la vida ahí. No voy a poder fungir otra vez. El daño psicológico que lo vimos con las personas que vos has representado, o sea, lo que ellas han vivido, que cuando se resuelve, ya el tiempo pasó y ya su periodo electoral se ha acabado. Entonces, sí, te van a resarcir el daño, pero eso es lo que queremos. Ese punto es muy importante, o sea, realmente lo que andamos buscando es dinero, andamos buscando lo que se considera justicia, andamos buscando que se nos restituya el ejercicio pleno de nuestros derechos. Yo te voy a enseñar, por ejemplo, vamos a ver, ahí lo pueden ver, el título que encontré de los que busqué. A la divorciada Margot Montero la mandaron para la casa por caso de contrato con Roy Núñez. Y esto es lo normal. Y te quería contar que el señor, el día 5 de junio, publica una disculpa, pero a mí personalmente no me parece una disculpa. Te la voy a compartir a todos para que vean. Dice aquí el profesional que se hace responsable de esta publicación: las disculpas del caso a la alcaldesa de Upala y a la ministra del INAMU y a la directora del ICODER y a Margot Montero, vicealcaldesa de Orotina. Después de ver el video de los diputados de la Asamblea Legislativa, cuyo criterio es totalmente respetable, en mi condición de periodista profesional y director del medio de comunicación, he tomado las siguientes decisiones. Primero, pedir una disculpa a la alcaldesa de Upala y a la ministra de Condición de la Mujer acerca de las publicaciones hechas por este medio. Segundo,
quiero dejar claro que nunca ha sido la intención de afectar la imagen de ambas como mujeres. Simplemente a la hora de la información se mencionó la calidad de cada una de ellas de acuerdo a lo que dice el Tribunal Supremo de Elecciones. Y aquí voy a dejar de leer este montón de sandeces, porque mi pregunta es la siguiente, licenciada. Yo necesito referirme a su situación del registro civil para dirigirme a usted como mujer. ¿Es así? Es que tendrías que decirme que la licenciada divorciada 2 veces, o sea, es que es nefasto, o sea, es retrógrado. Pero el, Es sujeto, como, el sujeto aquí dice que él se está esas noticias disculpando. no pasan esas noticias no pasan con los hombres, o sea, es que es raro. O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es la cosa con nosotros, la verdad? Porque eso es lo que uno se pregunta. Hace varios meses, creo, vos y yo tuvimos una discusión fuertísima sobre la vestimenta de una de las ministras, y nos enojamos, Edward y yo nos enojamos de vez en cuando. Y yo decía, o sea, eso es totalmente una discriminación, o sea, otra vez por la vestidura de la mujer, o sea, se condenó a la señora ministra porque su traje seguro, quién sabe cuánto valía, o sea, que al final de cuentas, eso interesa, o sea, interesa mira, cuánto cuesta la corbata que andas, el chaleco, la copa de vino que te estás tomando, o sea, pucha, o sea, son cosas totalmente ilógicas, y la gente, o sea, habló de eso, vos te referiste a eso y mucha gente se refirió al tema de que no era momento para un vestido tan, no sé, pomposo, seguro, elegante. La cosa es que el vestido era la segunda vez que salía en prensa, era un vestido usado un año antes, lo único que hizo la señora fue ponerse un saquito. Pero ¿cómo crees vos? O sea, yo estoy dando esta charla, esta pequeña charlita aquí con vos. ¿Cómo me he visto? O sea, ¿salgo qué? ¿En una camisa playera? O sea, salgo, no sé, con un escote. O sea, y entonces no importa toda la cátedra que podamos dar, vos y yo, no importa todo el conocimiento que vamos a dar, solo importa lo que andaba puesto. Y esa noticia para mí fue, o sea, terrible, porque la señora fue lapidada por su saquito y por su vestido. Y le hemos preguntado a los ministros, o se cuestionaron, que fue lo que yo cuestioné en aquel momento, ¿cuánto valen sus trajes? Porque sus trajes no son nada baratos, un traje de hombre no es nada barato. Y le preguntamos, hicimos noticia del traje del señor Salas o del señor Alvarado. No, porque eso en los hombres no es importante, pero en nosotras sí es importante. Eso es lo extraño, ¿verdad? Y era por lo que siempre nosotros hemos hablado, de por qué se nos juzga solo por estar divorciada, viuda, en unión de hecho. Se nos dice si el puesto que tenemos es porque nos hemos acostado con alguien, si tenemos un buen carro y si tenemos una buena casa, seguro es porque tenemos un sugar, o sea, y todos los conceptos despectivos del hecho de ser mujer. Y en el ámbito político es totalmente reprochable que se diga que los puestos, por ejemplo, doy el ejemplo del Poder Judicial, que las chicas que trabajan en el Poder Judicial, las abogadas, las técnicas judiciales, son puestos pagados con sexo. O sea, entonces los títulos no valen de nada. O sea, ese es el problema. El problema es el silencio, el problema es que la gente sabe que pasan esas cosas, que los funcionarios saben que suceden esas cosas y no se hace visible. Se hizo visible hace 2 días con lo que le pasó a la primera dama, la cual considero que tiene todos los atestados profesionales. No voy a entrar en que si ella tiene que fungir o no fungir, porque ese no es mi campo ni mi ámbito para poderlo desarrollar, ya vos lo hablaste ayer, pero quedaron de lado pues todos los títulos que ella tiene y vos ves en los diputados, bueno, un día de estos un diputado le dijo a una histérica, y eso es una palabra que nos ha marcado desde que Freud la dijo, ¿verdad? Y la inventó. Y nos marca, y nos marcará toda la vida. O sea, porque las mujeres somos histéricas. Porque las mujeres entonces en el trabajo
vos lo oís, seguro viene de mala, seguro no tuvo una buena noche y ahora viene a desquitarse con todos sus empleados, porque eso es lo que se Ahí nos hace un comentario una regidora de la municipalidad de Poás. Dice que, buenas noches, en parte las mujeres tenemos un poco de culpa. No nos empoderamos cuando debemos hacerlo. ¿Te parece? Creo que es que a las mujeres no se nos enseñan. No se nos han enseñado. Yo creo que tal vez generaciones, unas 2 generaciones más que pasen, ya estas personas yo espero que ya hayan roto todas las cadenas que nosotros venimos arrastrando, ¿verdad? Porque hasta ahora comenzamos realmente a la palabra empoderar, y el empoderamiento no es solo femenino, es masculino, ¿verdad? O sea, también hay hombres que viven violencia política, pero desafortunadamente son más las mujeres que los hombres. Y las mujeres no se nos enseña a eso. Yo recuerdo, y yo creo que muchas mujeres lo vivimos, por lo menos de mi edad, que se nos decían, aprenda a lavar y a planchar y a cocinar para que usted un marido, mire, usted lo tenga. O sea, ese era el concepto que se nos hablaba. Se nos enseñaba a ser una buena ama de casa. No, nunca se nos enseñaba cómo ser una gran profesional, cómo lograr eso que uno anhela. Yo recuerdo de adolescente que yo quería ser secretaria, porque yo tenía una tía que era secretaria en el MOP, o sea, a la cual yo admiraba y me encantaba verla con sus vestidos y sus tacones, y ese era el puesto que yo visualizaba. Después, pues... Bueno, hay otro comentario aquí interesante. Un ejemplo que nos da una seguidora que anda portugués, cuando Pedro Muñoz le dijo a una funcionaria no se haga la loca, lo cual es totalmente despreciable. Primero, porque es violencia contra una mujer. Después, porque se está utilizando una condición de enfermedad que es despectiva totalmente, es una palabra peyorativa, pero bueno, eso es tema de otro día. Nos dice Glenda lo siguiente, me imagino que el mensaje va para vos. Da igual, a los hombres se les ataca en otras áreas, tampoco la sensibilidad. Es cierto, funciona así. Volvérmelo a decir. Dice, da igual. Da igual, a los hombres se les ataca en otras áreas, tampoco la sensibilidad. Da igual como a las mujeres, me imagino que a eso se refiere, igual como a las mujeres no se nos enseñan el empoderamiento y todo, pues a los hombres no se les enseña a ser sensibles, y eso era algo que lo habíamos discutido varias veces, ¿verdad? O sea, es que yo puedo entrar en mucho ámbito y puedo decirle, al hombre se le enseña que no puede llorar, al hombre no se les enseña que puede expresar sus sentimientos, al hombre se le enseña que es el proveedor y que tiene que ser Superman delante de todo el mundo, y claro, o sea, eso somos culpables tanto los hombres como las mujeres, de que nos hayan enseñado y que sigamos enseñando eso a nuestros hijos o a nuestros nietos y a todas las generaciones que vienen, ¿verdad? O sea, el hecho que vos oigas a alguien que le diga a un chico, mire, no grite como mujer o no grite como una chica, o sea, o los hombres no lloran. Ya ahí estamos poniendo todas las trabas a ese chico, decir, bueno, claro, ¿cómo gritan las mujeres? ¿Serán que las mujeres gritamos entonces diferente que los hombres? Nunca se me olvida un video donde le dicen a un montón de chicas y chicos, y le dice, corra como una mujer. Y entonces la chica así, corriendo, corra como un hombre. ¿Verdad? Es cierto, o sea, o es que no es la misma, y le dicen a la chiquita, corra usted. Y no corría como una mujer, corría. Es que es eso, o sea, se nos dice que esto es para los hombres y esto es para las mujeres. Entonces, los grandes cargos, y lo vemos políticamente, ¿por quiénes son ejercidos? ¿Qué pasó con Chinchilla? Con Laura Chinchilla. ¿Qué es lo que dice la gente? Le dimos la oportunidad a una mujer y se la peló. ¿Cuántos presidentes hemos tenido? ¿Cuántos se las han pelado? O sea, ¿cuántos? O sea, una presidenta, nada más. Una. Y solo por el simple hecho de ser mujer, se dice, le dimos una oportunidad a ella y la desperdició. No, yo no sé si vos recuerdas una entrevista cuando el periodista le dice, ¿usted ha llorado? Y pareciese una pregunta sumamente inocente.
Pero es que eso es violencia, porque a Luis Por Guillermo supuesto. Solís nunca le preguntaron si ha llorado. A Carlos Alvarado no le han preguntado si ha llorado. A Oscar Arias no le han preguntado si ha llorado. O sea, se lo preguntan a ella específicamente por ser mujer. Ahora, no es que llorar sea malo, me refiero claro, ¿y cómo hace? Hubo una pregunta que le dijeron que cómo hace para... O sea, ¿cuántos hombres se le preguntan eso? No se te escuchó, Erika. ¿A cuántos presidentes le han preguntado eso? Le preguntaron a ella en una entrevista y le dijeron que ella cómo hace para organizar los quehaceres de la casa y ser presidenta y fungir como presidenta. Sí, qué ¿Me lamentable. escuchaste? Sí, ahora sí, qué lamentable. Ok, y entonces, ¿a cuántos presidentes hombres se le pregunta eso? Ok, pero ahora, para ir cerrando... O sea, que ¿cómo hace? Sí, yo tengo varias preguntas. Vamos a ver, no vamos a hablar de la violencia, que son la violencia doméstica, que son la mayoría de casos que tramitas. Pero tenemos un diputado del PAC que se firmaba licenciado, no era licenciado, pero él se firmaba licenciado, se autopercibía licenciado. En el momento que se le empieza a cuestionar que no tiene el grado académico con el cual se signa, la vieja confiable, homofobia. A doña Etsy Campbell se le cuestiona que después de declarar como 600,000 colones para pagar seguro, resultan ser millonarios. La vieja confiable, racismo. Se cuestiona la legalidad de las actuaciones de la primera dama de la República. La vieja confiable, violencia por ser mujer. Desde tu punto de vista profesional, ¿se utiliza entonces o el uso que se da, más bien voy a hacer una afirmación, vos puedes desconstruirla, el uso que se da a las violencias para evadir ciertas responsabilidades hace que el tema sea abordado con menos seriedad de la que debiera tener? Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, es lo más fácil. Es lo más fácil, porque ahora entonces lo más fácil es decir, es que como ahora todos están sensibles, como ahora todo es homofobia, como todo ahora es racismo, como todo ahora es xenofobia, como todo ahora es violencia, y nos escudamos bajo esos términos para minimizar algo que es palpable, no solo hoy, lo ha sido toda la existencia política de este país. Estas situaciones no es una cuestión de hace 2 días, es una cuestión que siempre ha venido sucediendo, que sucede todos los días. Bueno, vos lo palpas más de lo que yo puedo, por lo menos en el ámbito en los que nos dedicamos. Yo lo palpo en el ámbito familiar, en lo que es violencia doméstica, y cuando cae a los términos penales, pero vos lo palpas en la vida política. O sea, lo hemos hablado un montón. No solo, estos han sido 2, 3 casos que hemos mencionado, de los cientos que vos me has hablado, de los cientos en los que yo he tenido, y te agradezco mucho por siempre pedirme mi punto profesional, no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito psicológico, de estas mujeres que viven ese tipo de discriminación, ¿verdad? Nos escudamos en todos estos términos para invisibilizar realmente una situación que nos ataca a todas nosotros y a todas nosotras. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cómo se puede combatir la violencia política, específicamente contra las mujeres? ¿Y qué herramientas y buenas prácticas crees vos que existen para esto? Es que mira, todo muy bonito en el papel, todo muy bonito cuando damos las charlas, como cuando hubo lo del acoso, ¿verdad? Acoso sexual en los ámbitos laborales, que todos y vemos los panfletos, ¿verdad? Esta entidad o este municipio está libre de cualquier tipo de acoso, denuncie. Pero ¿qué hacemos con denunciar? Claro, o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Por supuesto, pero si no se le da la metodología que se debe de darle, la importancia. Cuando a mí me dicen, y te lo han dicho a vos, esto no es de este ámbito, esto es laboral, y tenemos que pasar 2, 3 años, 4 años, para que se nos diga que tenemos razón en un ámbito discriminatorio como este, ya el periodo terminó. Yo no quiero, es que aquí es que la gente cree que lo que queremos es que se nos venga y se nos pague el daño. No, porque nosotros queremos continuar
con nuestra vida política. ¿Y qué es lo que pasa? Si vos denuncias algo y pasa todo eso, la próxima vez que hayan elecciones municipales o electorales, ya no te van a llamar a vos. Ya ni siquiera. Es que el daño es en el tiempo. O sea, el daño es casi perpetuo. Eso es como cuando te acusan de abuso o de algo que al final de cuentas se comprueba que no es así, pero la persona quedó marcada para toda la vida. Entonces, esto es lo que pasa cuando las mujeres denunciamos para unas próximas elecciones, ni siquiera nos van a tomar, no habrá partido, y vos lo sabés, que no habrá partido que quiera que nosotros participemos, porque, no, esa es una señora conflictiva, no, mire, tuvo denuncias, o los mismos amenazas de los alcaldes, lo digo en el ámbito municipal, vuelvo a repetir porque es el que más tengo conocimiento, donde le dice, yo me voy a encargar de que usted nunca más vuelva a tener un puesto político. Ojo a este comentario. Y eso son amenazas, si vos lo sabés. Licenciada, dice, quieren igualdad, ¿me escuchas bien, sí? ¿Sí? Sí, claro, te escucho. Okay. Quieren igualdad y no aguantamos, refiriéndose a la mujer. A los hombres les dicen hijos de, pero no se quejan. A ver, sácame la psicóloga que llevas dentro. ¿Cómo es ese comentario? Queremos igualdad, o sea, entonces de una vez, o sea, queremos igualdad, eso quiere decir que si usted no nos ve como iguales y tenemos que entonces luchar por esa igualdad. O sea, porque se supone que la persona que hace el comentario y yo somos iguales. Aquí no hay diferencia alguna. Los dos somos seres humanos. Yo defiendo seres humanos. No nada más. O sea, porque lo demás a mí no me interesa. Entonces, quiero igualdad y no aguanto. Entonces sí, tienes razón. No somos iguales, o sea, porque nos ves diferente. O sea, nos estás viendo diferente. De hecho, te voy a para pedir a igualdad yo tengo que armarme y es lo que hacemos las mujeres, nos tenemos que armar, o sea, con todas las corazas psicológicas, físicas, para darnos en la trinchera, para poder defendernos, porque no tenemos que aguantar. Eso es como la mujer que le decían a uno casi, si el marido le pega, está casada, hay que aguantar los golpes, esa es la vida del matrimonio. Exacto. No, de hecho te voy a dar un dato estadístico. Y este tema que para mí es sumamente importante, que como te digo no lo estamos sacando por el hecho de las declaraciones del presidente de la República, ha mantenido una media de 18 a 30 espectadores. La conversación de ayer, que genera mucho más morbo, a pesar de que es un tema sumamente interesante también desde la vista del derecho público, mantuvo una media de 45 a 60 personas. Entonces, eso a mí también me da un mensaje. Y el mensaje que me da precisamente es el que hemos hablado siempre. O genera morbo o genera sangre, que la sangre va a generar morbo, y entonces genera el sentimiento de importancia del tema. Pero lo cierto es que las mujeres, y es que en serio que las que sufren más violencia política son las mujeres, viven esto todos los días, lo viven en las elecciones, lo viven en las elecciones de miembros de junta, lo viven, hay un ejemplo, lástima que no está conectada, de una regidora suplente de un cantón de los que yo visito, donde el presidente municipal hace mofa de las regidoras que son educadoras. Hace mofa de las regidoras que son educadoras. Y le levanta la voz a las regidoras. No sé si es porque es un malcriado o simplemente porque son mujeres, pero lo cierto es que les levanta la voz. Y eso ya de por sí es un acto de violencia, salvo que vos me corrijas. Y eso es de todos los días en el régimen municipal, desgraciadamente, y es un tema en el que yo siempre me quejo que casi no se visibiliza. O sea, ¿cómo me cuesta? Y yo por eso te agradezco tanto, encontrar personas que se dediquen al derecho, que entiendan que la violencia política existe y que las mujeres, también los hombres, pero en especial las mujeres, son víctimas de este asunto. Y me gusta lo que decís. O sea, tenemos
la legislación nacional y supraconstitucional para hacerle frente. Me parece, con la experiencia vivida y lo que vos me comentas también, que nuestros jueces son los que tienen problemas para ubicar el asunto. Y es curioso, porque si usted lo ve, licenciada, usted que trabaja más de cerca del Poder Judicial, el Poder Judicial trata de hacer conciencia en los jueces, en los auxiliares, en el personal del Poder Judicial. Me acuerdo de los protocolos que sacaron para la atención de violencia doméstica, pero en esos protocolos usted no ve violencia interinstitucional. Usted en esos protocolos no ve violencia política. ¿Será que tanto la televisión como las escuelas de derecho nos enseñan que violencia solamente son los golpes? Y estoy hablando de los golpes físicos. Yo espero que ya ese concepto de que violencia es solo el golpe físico pues haya ya pasado a otro ámbito y haber abarcado pues lo que realmente es violencia, ¿verdad? Psicológica, sexual, patrimonial, física. Y no solo el golpe como tal, ¿verdad? Es que vamos a esto, o sea, si vemos en la violencia doméstica, que este no es el tema que estamos hablando, que encontramos jueces, hay jueces espectaculares, o sea, muy buenos, con todo su expertise en el ámbito, porque son situaciones delicadas y que no solo tienen que tener un título de abogado, ¿verdad? O especialista en derecho, sino ir más allá. Cuando nos cuestionan si mujeres, cuando un hombre va a poner una denuncia de violencia doméstica, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, y entonces tal vez ahí puedo hacer el punto de comparación. El hombre va y pone una denuncia y le dicen, eso no es violencia. Primero lo ven mal. Porque claro, hay un espalda y palpable, no solo psicológica, física, y lo que hacen es burlarse de la persona o decirle, no, mire, es que eso no es violencia doméstica. Se les está diciendo, por lo menos yo siempre lo he dicho a los hombres, empodérense, igual como se lo digo a las mujeres, el que sufre violencia doméstica tiene que empoderarse para poder salir de ese círculo, pero al hombre se le cuestiona más, y era lo que decía la muchacha, bueno, es que no se les enseña sensibilidad, pero es que nosotros mismos hacemos chota de eso. Vemos a un hombre que le están pegando y nos reímos y sacamos la cámara para poder hacer la mofa de eso. Pero si es una chica, entonces sí, vamos y agarramos al agresor. ¿Cuál es la diferencia? Es un ser humano, es lo mismo el que le están agrediendo. Entonces, si esto se ve en el ámbito familiar, ahora imagínense en el ámbito político. O sea, un hombre puede, claro que vive discriminación, por supuesto, yo nunca le he negado. Mira, te voy a contar, por ahí nos acaban de regalar un calificativo de Focas Paglover defendiendo las estupideces de este gobierno. Y por otro lado, nos hacen una pregunta muy respetuosa, la cual entiendo, dice, ¿por qué hasta ahora se habla de esto? ¿Por qué no cuando se atacaba a una diputada? ¿Por qué no cuando se atacaba a Laura Chinchilla? ¿Por qué no cuando se atacó a Laura Moscoa? ¿Con qué intereses sacó esto a relucir? Y cuando se despedaza a los hombres políticos, no es violencia. Yo voy a permitirme contestar, mira. Es que lo hemos hablado, sí lo hemos hablado. Este tema, por lo menos la licenciada Solís Segura y este servidor lo han conversado mucho. Durante muchos años. Exacto. De hecho, esta charla nace, insisto, a raíz, tiene razón la licenciada, de un caso de violencia política que atendimos juntos, luego lo reforzamos con las declaraciones de este tipo que se dice periodista, como se refirió a la ministra del INAMO y como se refirió a la alcaldesa del cantón de Upala, pero hasta hoy tuvimos tiempo para hacerlo y va coincidiendo con las declaraciones del presidente Carlos Alvarado el día de ayer. Yo concuerdo con la persona que nos comenta, lo de Ramacheco para doña Laura Moscoa, la burla con que se denigró a doña Laura Moscoa, puede ser que yo no esté de acuerdo con su creencia o sus prácticas, pero efectivamente fue una forma horrible como se le trató. Efectivamente también hay violencia contra los hombres, mira, específicamente si son
de la comunidad LGTBI todavía se hace mucho más palpable. Les voy a dar un ejemplo. Don Rafael Ángel Navarro Umaña no fue reelecto en Cotobruz. Don Rafael Ángel tiene solo sexto de escuela. A pesar de eso es un gran empresario, fue alcalde por 3 periodos y la burla constante contra él era que solo tenía sexto de escuela. Eso es violencia política también. Lo que pasa es que el tema de hoy era específicamente violencia política contra la mujer, pero efectivamente creo que la licenciada Solís ha sido muy clara, es un tipo de violencia que se genera contra cualquier persona y por eso siempre me ha gustado conversar con ella, porque tenemos muy claro el concepto de persona del artículo 33 constitucional y que existe una igualdad de derechos, una igualdad de responsabilidades y una prohibición de trato denigrante contra todos. Pero en todo caso, licenciada, si usted gusta contestarnos, ¿por qué no habló antes del asunto? Según nos dice la comentarista, ¿verdad? Bueno, vos sabés que siempre en mi página yo he tratado de hablar de todos estos temas, no solo en ámbito familiar, que es en el local yo me desarrollo, sino en general. Siempre he discutido cualquier tipo de discriminación, sea de hombre y mujer, siempre lo aclaro porque sé que es muy fácil atacar en que le digan a uno Paclord, primero que todo, esto no es un tema de un partido político, esto es un tema de todos los días y se vive en todos los partidos políticos. O sea, no, aquí no se está defendiendo ni siquiera a Alvarado ni a su grupo, o sea, a su partido, sino a las mujeres en sí. O sea, y era lo que hablábamos desde el inicio, es que porque estos temas duelen tanto, porque estos temas se achacan tanto. Primero, porque lo primero que hacen es a uno conectarlo con un partido político. Segundo, porque entonces usted es feminista y feminista extrema, y es que siempre lo he dicho, o sea, la gente cree que el feminismo es así, las mujeres que cercenamos penes, porque no hay otra descripción que yo le pueda decir. O sea, no, o sea, yo lucho por una igualdad, que para mí, si yo tengo los mismos títulos que usted tiene, yo pueda tener las mismas oportunidades que usted tiene. Si a mí el Estado o el pueblo me eligió para fungir un cargo político, ¿por qué se me va a discriminar y se me va a dar menos responsabilidades o se me va a quitar obligaciones que yo tengo como impuesto solo por el hecho de ser mujer? Es que hay que palparlo, o sea, hay que vivirlo, hay que estar ahí. Cuando alguien te denigra, no solo por el hecho de ser mujer, sino porque sos gorda, porque sos flaca, o porque sos lesbiana, o porque tenés hijos. Mira, es que vos, y bueno, ya Edward y yo lo hemos hablado, porque yo lo he vivido en muchos ámbitos de mi vida, y se lo he comentado a Edward, tenemos muchos años de conocernos, y decirles que a mí no me sirve que la mujer tenga hijos, porque van a ir a las reuniones, porque van a dedicarle tiempo, si los hijos se enferman me van a sacar incapacidades. O sea, eso es lo que vivimos las mujeres en todos los ámbitos laborales. Ahora que la ley se reformó y viene la figura de discriminación en el ámbito laboral, o sea, que la viene a reformar más, a darle más cimientos, tratamos de que no se vea tanto, pero eso, yo recuerdo que había una amistad de mi papá hace muchos años y decía, yo tengo una fábrica, yo trato de no contratar mujeres, porque las mujeres salen más caras. Sí. Bueno, y si no hubiese las reformas que hay de leyes, no sé dónde estudiamos. Para ir finalizando, ¿te parece que la disculpa del periodista Cardiel 2398 es una disculpa? No, jamás. Eso es como, yo no soy homofóbico, pero yo no soy xenofóbico, pero. Yo me parece, con todo respeto, y posiblemente nos querelle, porque es costumbre de él, una justificación a sus actos violentos. Lo digo públicamente. Eso es lo que me parece, una justificación de sus actos violentos. Segunda pregunta, ¿existe violencia política, específicamente la pregunta contra las mujees? Totalmente. Ha existido siempre. ¿Tiene el país legislación nacional o puede acudir a legislación supraconstitucional para atender esa situación? Tiene la necesaria. Ok. Entonces, ¿dónde estamos fallando?
Esa es la pregunta, $1.000.000. Fallamos cuando decimos que ni siquiera eso existe. Exacto. Es que cuando invisibilizamos que la violencia política por género no existe, ya ahí estamos mal. Es como decir, ¿por qué se hace la ley de violencia doméstica? ¿Por qué nace la ley de violencia doméstica? Porque la gente decía que la violencia no era existente, o sea, y que era normal. Entonces normalizábamos el hombre que te golpeaba y te mandaba a freír churros, ¿verdad? O te quitaba lo poco que tenía, o sea, ¿qué pasó? De existir una ley y todo un mecanismo interdisciplinario que evidenciara que la violencia doméstica existe, igual como los femicidios o los feminicidios. O sea, tiene que haber algo que diga, mire, nos están matando por el simple hecho de ser mujer. ¿Qué pasa? Y rápido lo digo porque no es el tema. Pasó con esta chica, la que mataron en un hotel lamentablemente. ¿Cuáles son los comentarios? ¿Para qué sale sola a un hotel? Yo soy divorciada y vos sabes que yo agarro mis cosas y digo, voy a ir un fin de semana a la playa y me voy sola, que es que tengo que ir con un hombre para que me sienta protegida. No puedo mandar a mis hijas a que paseen o sea, no puedo ir a tomarme un trago, o sea, y la gente dice, es que ¿para qué se expone? Entonces yo me estoy exponiendo a que me maten. Entonces le echan la culpa a la víctima y no al agresor o no al homicida. Entonces lo mismo pasa con la violencia política. La culpable es la mujer que no aguanta. Sí. Bueno, para cerrar, yo voy a hacer el siguiente comentario. El artículo 33 constitucional establece que todos somos iguales ante la ley. Dice que en Costa Rica se prohíben los actos contrarios a la dignidad de la persona. La dignidad humana es reconocida tanto en la Declaración de Derechos Humanos como en el Pacto de San José, y Costa Rica desde hace muchos años firmó la Convención Belén do Pará, que es un anexo a garantizar que las mujeres puedan acceder a puestos políticos y que puedan ejercer sus derechos políticos sin ningún tipo de presión. No es normal, y creo que en eso la licenciada Solís ha sido clara, no es normal que una mujer tenga que sufrir violencia política en razón de su género. No es normal que al día de hoy el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pocas acciones hayan tomado para regular o legislar sobre dicha situación, a pesar de que hay un proyecto de ley sobre este asunto. No es normal que nuestro Poder Judicial pelotee de un lado para otro a las personas que están siendo víctimas de violencia política, y no es normal ningún tipo de violencia. Hay una sentencia que yo le compartí a la licenciada que voy a dejar, si Dios lo permite, en este asunto, del expediente sub 531-2018, dictada en la Ciudad de México el 30 de junio del 2018, y me encanta porque esta sentencia sanciona a una persona por comportamientos tipificados como violencia política contra una mujer, y le impide a esta persona poder siquiera pretender acceder a cargos públicos porque su comportamiento es contrario al derecho, en este caso constitucional y supraconstitucional. Muy interesante el dato, del cual espero poder hablar después para traerlo a nuestro ordenamiento jurídico. Licenciada, unas últimas palabras. La lucha continúa, dijeron por ahí alguien. Esto no es un tema de cuestiones de mujeres. Esto es una cuestión de todos. Nos conciernen a todos. Esas mujeres que están ahí en el ámbito político son hermanas, hijas, madres, o sea, son parte de nuestra sociedad, son parte de todos nosotros. Así que no es una cuestión solo de un partido político, no es cuestión solo por el hecho de ser mujer, es algo que nos concierne a todos y que nosotros mismos tenemos
que dejar de normalizar estas situaciones y decir que la persona aguante, si se mete en el juego, que aguante. No, ninguna persona, hombre o mujer, tiene que aguantar un acto discriminatorio, un acto violento, cualquiera que sea ese acto. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, licenciada, por su participación. Muchas gracias a vos. Gracias por tu tiempo y gracias a las personas que nos comentaron. Igual. Que estuvieron en la transmisión. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.